Y en este momento en el colectivo, como escuchábamos recién, un poco de insatisfacción. Vamos a hablar de política nacional con Constanza Caffarelli en el día de hoy. ¿Cómo estás, Constanza? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todos y todas. Bien, acá en el estudio también nos pueden estar viendo por streaming a través de Radio Universidad Unicen, y en el día de hoy vamos a hablar de cómo la provincia se perfila un poco para estas elecciones de cara al 7 de septiembre y el 24 o 26 de octubre, si no mal recuerdo. Sí, vamos a conversar un poco de lo que viene sucediendo después de esta noticia que, digamos, no nos vimos No, luego es verdad. de que, bueno, Cristina Kirchner quedara finalmente presa en su casa, ¿sí? O que se conociera, digamos, la condena, se pronunciara sí. la corte, sí. Y bueno, eso por supuesto que ha sido una noticia que, además de conmocionar social y políticamente a todo el país, también tiene implicancias respecto de, bueno, qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires a nivel electoral. Recordemos que de aquí al 19 de julio es el cierre de listas, el 19 de julio es el cierre de listas, así que lo que se viene sintiendo o viendo es el proceso de diálogo, negociación tendiente a la conformación de esas listas, ¿no? Y ahí hay como cuestiones interesantes para ver en ambos espacios, o los dos espacios. Iba a decir mayoritario, pero en realidad no es tanto, porque bueno, por un lado que pasa en el peronismo, ¿no? Que es un poco Claro. lo que justamente a partir de que Cristina no se va a presentar o no podría candidatearse, aunque ahí también hay algunas, digamos, consideraciones jurídicas, no es mi especialidad, pero sí algunos abogados han salido en los medios a decir, bueno, podría presentarse, no podría ejercer, ¿no? Algunas de estas cuestiones que empiezan a aparecer. Sí, esos grises. Sí, ahí, bueno, ¿qué pasa en el peronismo? Y por otro lado, ¿qué pasa con Juntos y la Libertad Avanza? Que luego de la victoria de Adorni en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, un llamado a acordar, a reencontrarse, a negociar, y con esta ríspida relación que mantienen Macri y Milei, ¿no? Entonces, por un lado vemos que en el peronismo hay movimientos, algunos que en esta semana se escuchó decir al propio gobernador que bueno, que las conversaciones iban en torno de ver quiénes se posicionaban mejor, medían mejor para conformar las listas, que no iban a ser dogmáticos o que no iban a digamos, a excluir a aquellos que no fueran puros de ciertos espacios, claro, sino que había que evaluar, digamos, la competitividad de los candidatos y de las candidatas. Por otro lado está digamos, el encuentro-desencuentro entre la Libertad Avanza y el PRO, que donde ahí sí hubo novedades en los últimos días respecto de algunos municipios, digamos, jefes comunales que estarían de acuerdo y serían proclives a cerrar el acuerdo con la Libertad Avanza, y otros tantos que no, que querrían mantener el sello, claro, del PRO, o que estarían evaluando una alternativa en diálogo con algunos sectores, por ejemplo, del radicalismo, algo parecido a un espacio, a lo que en otros momentos fue esta Avenida del Medio, ¿no? Como un espacio diferente. Lo cual también nos lleva a pensar, bueno, qué implicancias tendría esto para, o sea, cuál es, por un lado, el rol de Macri en este contexto, y por otro, claro, lado, bueno, qué implicancias tendría el hecho de que se acuerde o no, o de que se logre conformar o se logre cerrar algún tipo de definición en sintonía entre sectores de la Libertad y Avanza y el PRO, sobre todo porque esa sintonía también es necesaria en el Congreso para conseguir los votos, por ejemplo, que aseguren los vetos de Milei a determinadas iniciativas, claro, que ponen en riesgo el déficit, digamos, el superávit fiscal, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco de todos estos condimentos en estas conversaciones, en estas negociaciones que se están llevando adelante en estos días. Bien, sí, hay un poco un panorama de lo que está sucediendo, y la verdad, como vos decís, lo de Cristina fue todo una revolución social y política, porque desde que propuso su candidatura, también la tercera sección, ya enseguida salió lo de la causa y esto, y sentís que de alguna manera benefició también al peronismo llamándose a unidad, que por ahí venían, viste, como con Kicillof y Cristina, pensándose como dos posibles cosas, y ahora como que se vuelve como esa unificación, decir, bueno, Cristina ya no puede, ¿a quién mandamos ahora? Sí, hay
a ver, es interesante cómo, bueno, algunas conversaciones se vuelven necesarias, se vuelven entre necesarias y urgentes, después que resulte de eso, pero pareciera que hay un ánimo de, no sé si de recomponer, pero al menos de no profundizar la división, porque claro, se entiende que eso va a ser va a ser una complicación en términos de resultados electorales. Por otro lado, también es también es un problema para el oficialismo, porque como lo han señalado muchos colegas en estos días pasados, ¿no? Si las opciones eran kirchnerismo o libertad y el kirchnerismo queda fuera de carrera, bueno, entonces ¿con quién establece este contrapunto el oficialismo, ¿no? ¿A claro, quiénes tiene que derrotar? ¿Por qué votaríamos a alguien que tiene que derrotar a qué, ¿no? Amén de que también están, o se empiezan a poner sobre la mesa y a ver cómo esto, o a pensar cómo esto puede capitalizarse, que sigue siendo una de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía, cómo pueden capitalizarse yo le pondría muchas comillas, logros económicos, ¿no? Claro. El control de la inflación, cierta bonanza, que sobre todo es más bonanza para algunos sectores que para otros, ¿no? Porque sí, tampoco desconozcamos que la desocupación crece, que hay una recesión creciente. Entonces, también ahí tenemos que mirar un poco y jugar un poco con otras variables que, si bien hay que ver cómo juegan de acá a septiembre por lo menos, a septiembre-octubre, no son menores, ¿no? Pareciera que entonces el oficialismo se queda sin un contrincante directo, a pesar de que la figura de Cristina en este contexto también sale fortalecida, porque ha habido claro, un gran reconocimiento popular, ¿no? Y ha habido también un reconocimiento y como una especie de recuperación de todo lo que fueron los logros de los sucesivos gobiernos de kirchneristas. Y bueno, y eso, digamos, es algo que hasta Mirta Legrand en su programa dice, ¿sí? Pero la gente, ¿vieron cómo la quiere? Bueno, claro, porque son experiencias que obviamente calan muy profundo, ¿no? No es lo mismo vivir bien que vivir muy mal. Y también al reconocimiento a una dirigente, a una de las dirigentes más importantes que tiene nuestro país, por supuesto. Entonces, ahí es también una especie de situación que por un lado fortalece, pero hay que ver si esto electoralmente tiene algún correlato, ¿no? Digamos que la figura de ella se vea fortalecida. Aparece que también se discutió mucho en estos últimos días el tema de la sucesión, que es esto lo que claro, estamos viendo un poco en las conversaciones o en las relaciones que se empiezan a trabar y destrabar en el peronismo, ¿no? Aparece fuertemente la figura de Máximo, su hijo, sí, aparece, bueno, será el heredero Kicillof, ¿quién será? También se conversa, cuestiona esta idea de que si finalmente es necesario un heredero, porque si esto suma o no. Bueno, todas estas cuestiones se están evaluando. Lo cierto es que por parte del gobernador, por el sector del gobernador, lo que se planteaba era, bueno, no seamos tan taxativos en algunas definiciones, incluyamos en las listas a aquellas personas que claro, nos puedan garantizar resultados favorables, ¿no? Y ahí veremos un poco entonces qué pasa en estos próximos días. Sí, sí, tal cual. Y bueno, también por último, por ahí con respecto a esta baja de Cristina también en lo electoral, siento que pone en tensión esta relación entre el PRO y la Libertad Avanza, porque por ahí puede ser que el PRO, entonces sin Cristina, tenga como una segunda chance, aunque ya siento que está como bastante muerto, entre comillas también se podría decir, pero pone en tensión esta alianza, digamos, que era para ir básicamente en contra del peronismo. Claro, el PRO es cierto que está muy debilitado, pero lo que sucede ahora es que si, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires empiezan a aparecer diferentes caminos, se empieza, digamos, a fragmentar mucho más la cosa, claro, bueno, lo que en un principio parecía, acuerdan la Libertad Avanza y el PRO, provincia de Buenos Aires, entonces es un terreno ganado para ellos, bueno, ahora empieza a verse un poco cuestionada esa idea, ¿no? Sí. La fragmentación no los ayudaría. Lo que es cierto también es que, bueno, si hay algunos sectores que se corren de la posibilidad de constituir esta alianza, bueno, estarían perjudicando, vuelvo a decir, no solamente la posibilidad de que a nivel electoral
esto sea, digamos, brinde mejores resultados, sino también otro tipo de situaciones como que puede pasar en la Cámara cuando haya que vetar determinadas iniciativas, ¿no? O cuando haya que... Entonces, ahí, digamos, quienes responden a Macri, hay que mirarlos, ¿no? Y quienes no, y qué posiciones van a tomar. Bueno, esto va a estar jugándose en las definiciones que veremos en los próximos días. Bien, perfecto. Entonces, bueno, te agradecemos, Constanza, también por traernos, bueno, toda la actualidad y viendo un poco el panorama de lo que se va a venir, que parece que falta, pero cuando queremos acordar ya vamos a estar votando. Sí, pasa muy rápido el tiempo y aparte después cuando tienes cierta edad pasa más rápido todavía, mira. Bien, muchísimas gracias, Constanza. Acá para recordar un poco, el 7 de septiembre son los bonaerenses, donde se van a elegir legisladores provinciales, 46 diputados y 23 senadores. Esta vez van a ser desdobladas, por lo tanto también se irá a votar el 26 de octubre y por única vez no hubo paso, esta vez que también es como un medidor de esto. Así que se puede decir que son unas elecciones no como se venían dando, sino distintas.